Hola, hola a todos nuestros amigos de Seisante. Hoy estamos muy contentos porque tenemos a Chris. ¡Yay! Ella es una profesora viajera y hoy vamos a tener la oportunidad de entrevistarla, hacerle algunas preguntas, comentarios. Así que empecemos. Veamos. Chris, ¿puedes contarnos un poquito sobre ti, por favor? Buenas, yo soy Cris Blázquez, soy profesora de español desde hace muchos años, pero mi pasión, aparte de los idiomas, es viajar. Yo viajo mucho, viajo por el mundo y viajo con esa perrita que se ve allí en la foto, que es mi perra Chipa, que ahora tiene la pata rota, entonces ahora no, sí, entonces ahora no estamos viajando hasta que ya se recupere. Pero el siguiente viaje grande que vamos a hacer va a ser en bicicleta. Me Sí, parece sí, súper divertido, Chris. es muy Súper divertido. loco, wow. ¿Cómo surgió la idea de andar viajando? Es que yo me defino como viajesora, porque primero soy viajera y luego soy profesora. Entonces, para mí los viajes siempre han estado. Yo he viajado mucho, he vivido mucho tiempo fuera, he vivido en Italia, en Canadá, en Inglaterra, en Francia, en Paraguay, en Perú. Entonces, a mí me encanta viajar y me encanta vivir fuera. Entonces, era como natural. Wow, Chris, ¿sabes? Eso parece como el trabajo ideal de todos los latinos, andar viajando y haciendo lana. Dando clases de español online y dando sesiones de conversación se puede, o sea que palabra se puede. Muy bien, Chris. Vamos a ver. Voy a mostrarte algunas imágenes de frutas y por favor dime cómo se llaman. Vale. Manzana. Sí, igual, manzana, no cambia. Voy a hacer una cosa. Vamos a dar 3 segundos para que la diga el estudiante y después digo yo mi nombre. El Perfecto. nombre, ¿vale? Entonces, una, dos, tres, piña. Sí, piña. También decimos piña. Vale. Una, dos, tres, plátano. O me parece que en Canarias, que son unas islas que se encuentran, son de España, pero se encuentran en África, creo que se dice banana. Entonces, creo que allí se dice banana, pero yo digo plátano. En mi casa se dice plátano. Nosotros aquí decimos banana Ajá. usualmente y banano a veces. Sí que hay diferencia, pero no, nunca entiendo cuál es cuál. Y La para nosotros el banano se come así crudo y el verdad. plátano Ujú. lo freímos. Ajá, creo que también era así en Perú o algo de esto, porque también hay diferentes colores. Aquí los que Sí. yo veo son todos amarillos y grandes. Ya está. Muy bien, Cris. Mm, 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 Pera, Sí. esa es fácil, esa es fácil. Mm, mm, mm. Melocotón. ¿Melocotón o durazno? Aquí Eso durazno. te iba a decir. Ah, vale, allí dicen, es que en Perú también decían durazno y en Paraguay me parece que también es durazno. Pero nosotros no, decimos solo melocotón. Ah, muy bien, excelente. Mm, mm, mm. Maíz. Ah, aquí le dicen maíz, mazorca, Ah, elote. ¿choclo no le decís? No, no. Ah, mira, choclo le decían en Paraguay, me parece, y en Perú también, en Argentina creo que también. La verdad es que no recuerdo, pero en esa zona es choclo. Y a las, ¿cómo le llamáis? Que esto es muy divertido también. ¿Cómo les llamáis a los popcorn? Ah, les decimos palomitas. Vale, igual que nosotros. Y esos papioca o algo así lo van diciendo tan. Ay, sí, hay nombres muy divertidos para palomitas. Pochoclo creo que era en Paraguay, ya no recuerdo, pero hay muchos nombres. Las palomitas tienen 1 millón de nombres también. Es muy divertido. Sí, qué loco. Vamos a ver. Nosotros queremos saber algunas frases que son como muy comunes, que las escuchamos en Netflix, en las películas, en videos, y es guay. ¿Qué se refiere Guay. a guay? Guay es la traducción directa del inglés de cool. O sea,
tal cual, no es. Y guay es muy, o sea, es muy guay decir guay. Es también, esto es una cosa que creo que es importante decir, y es que normalmente lo dicen las personas jóvenes. ¿A qué me refiero con joven? Pues a una persona que tenga, entre comillas, de 45 para abajo, es decir, con 60 años la gente en general no suele decir guay, pero cada uno puede decir lo que se sienta. Pero sí es importante que a lo mejor si yo trabajo con estudiantes mayores, 60, 70 años, ellos no quieren a lo mejor sonar como un chico de 20. Entonces es importante también decir, guay lo usamos muchísimo, pero también dentro de una edad. Sí, interesante, muy bien. Mm. Mola. Mola. Mola, esta es una palabra muy guay también. Mola significa que es cool, ¿no? También. Lo que pasa que es un verbo, molar. Guay es simplemente una palabra, es guay, no es un adjetivo que guay. Ay, mira qué guay eres, puede ser una persona. Y molar es un verbo. Y este verbo es muy interesante porque es de origen gitano, es de origen calé. Hay muchísimas palabras en español que nosotros utilizamos y que son de origen gitano, de origen calé calé, calé, sí, me parece que es el idioma. Y molar es una de ellas. Mola significa, es un verbo, molar, y significa es guay. Entonces, por ejemplo, puedo decir, me mola ¿cómo se llama esto? Me mola tu pañuelo, tu casa mola mucho, tu casa es muy guay, tu casa mola mucho, los pantalones molan mucho, porque es un verbo y hay que conjugarlos. Qué chulos es. Ah, chulo también es una palabra, es igual que guay. Y qué chulos esos pantalones molan mucho, por ejemplo. Muy coloquial esto, ¿eh? Sí. También no es que sea de clase social diferente, pero sí de edad. La edad es importante, es más esta franja. Sí, Ujú. ¿sabes, Pris? Aquí nosotros también usamos chulo. Ah, sí, muero, ¿en Sí, serio? sí, sí. ¿Con el mismo significado? Exacto, sí, si voy en la calle, veo un perrito, yo digo, ¡ay, qué chulo! Fíjate, vale, eso no. Ahí ya nosotros no diríamos que qué chulo, porque chulo es más para un objeto. Esto es muy interesante. Ah, Que creo que en Paraguay también decía, a mí ya no, porque confundo ya tantos países de viajar, ya no recuerdo en cuál lo escuché y cuál no. Pero para nosotros chulo son cosas, las cosas son chulas, los edificios son chulos. Una presentación, pues tu presentación es muy chula, pero nunca una cosa o una persona. Una persona sí, pero tiene otra connotación. Pero es muy interesante. Entonces, un perrito sí. Ah, mira, qué chulo. Nosotros sí. no. Diríamos qué bonito, qué cookie. Ay, qué bien. Sí, nosotros lo usamos para todo, o sea, Mm, objetos, cosas, personas, animales, se va. guau, qué guay. Qué mono. ¿Ves? Por ejemplo, si tú dices qué chulo a un animal, yo creo que diría qué mono. Ay, qué mono, qué cookie, qué tierno. Sería como un nice en el sentido de tierno, ¿no? De que te da ternura. Claro, ¿qué es ternura? Pues como cariño, amorcito, que es, ay, qué bonito, qué mono. Pero no de mono de monkey, sino mono de mono. Ay, sí, sí. Porque nosotros les decimos monos a los niños. Como a los niños. Sí, sí, Pero en plan mono de monitos o mono como de si fueran monito. monos. Ay, qué cookie, qué mono. Como súper, como son súper locos, súper interactivos, les gusta jugar, usualmente les dicen mono. Ah, fíjate, qué gracioso, me gusta, me gusta. Muy bien, Cris. Ahora quisiera hacerte alguna serie de preguntas que todos tenemos. Veamos. ¿Utilizas el tú o vos en conversaciones cotidianas? Yo utilizo solo el tú. En España no se utiliza el vos, para nada. España no es un país voceante, pero para nada. Se utilizaba en el pasado, Ujú. que vos viene de vuestra merced, ¿vale? Pero eso es muy antiguo. Ahora Sí. ya nadie dice eso.
Solo decimos tú. ¿Es posible para ti comunicarte con alguien que vocea? Sí, claro, yo he vivido en Paraguay, Paraguay es un país voceante y he tenido como novietes, como novios argentinos y sí, es muy divertido, a mí me encanta. De hecho, mi perra es paraguaya y ella es la que escribe en mi newsletter, escribimos ella y yo. Y ella, como es paraguaya, ella es voceante. Ella entonces en la newsletter escribe, vos sos una humana. Y yo le digo, tú eres muy perra. Qué Sí, sí, divertido, Cris. sí. Cris, ¿con quiénes se utiliza vosotros? Vale, esto es muy interesante porque vosotros solo se utiliza en España, hasta donde yo sé, pero no en toda España. La parte del sur de Andalucía y del sur de Andalucía no, la parte del sur de España, es decir, Andalucía, y me parece que Canarias tampoco utiliza vosotros, ellos utilizan ustedes. Es, de hecho, la razón por la que en América Latina, en general, se utiliza el ustedes también, porque la gran mayoría de personas salían de Sevilla, que Sevilla tiene un río que sale al mar. Entonces, yo utilizo vosotros siempre, nunca utilizo ustedes, porque, y esto es una cosa muy interesante para que veas el tema de usted, que es un tema también muy interesante, en España no solo se está perdiendo, sino que es incluso de mala educación. Te pongo un ejemplo. ¿Cuándo digo yo usted? Pues teóricamente a una persona mayor. En la universidad era como usted, tú, usted, tú, usted, tú, en la universidad, ¿eh? Sí. Y en teoría, usted se utiliza para una persona mayor, pero el fin de semana pasado yo fui con la bicicleta y me encontré a un señor muy mayor, una persona de 75 años, ¿vale? Una persona muy mayor. Pues yo le decía, ¿usted dónde vive? Y él me dijo, no, 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 a mí de usted no, ¿eh? Porque es como, ya no significa respeto, significa me estás llamando mayor y Mm. él se siente de espíritu joven. Entonces, esto es muy interesante porque no todo el mundo, ¿no? Me parece Costa Rica, creo que es todo usted y no es mayor o respeto, es la manera. En España está desapareciendo el usted. La madre de mi novio, yo normal, no, por respeto, tú quieres como llamar de usted. Se ofendió, una ofensa. No, 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 a mí no me hables de usted, ¿sabes? El usted desaparece y vosotros para mí es siempre. Y en Andalucía se dice ustedes, como normal, pero ustedes no significa de respeto ni nada, es la manera que tienen en ciertas partes de Andalucía de decir vosotros. Qué interesante. Y esto también es interesante, y con esto termino. Hay en ciertas partes de Andalucía, Andalucía en sí es un fenómeno súper interesante, que utilizan, por ejemplo, ustedes sois. Utilizan, es que es una Andalucía es súper divertido, porque ahí mezclan, tendría que ser ustedes son y ellos dicen ustedes sois, no siempre, Sí, sí. pero puedes escucharlo, es súper divertido. Sí, definitivamente, Cris. La verdad que el español es muy rico en diversidad. Total, por eso es tan bonito, por eso, sí. Sí, Cris. ¿Sabes, Cris? Aquí nosotros también usamos usted como una forma de respeto y de igual forma Okay. está cambiando un poco, porque Ah, antes sí. nosotros usábamos usted con Ujú, papá y mamá, ahora usamos el vos. ujú. Pero Entonces, algo que sí se mantiene es, por ejemplo, en parejas, se usa ajá. el usted. Cuando a ti te gusta una persona, What? ¿Qué? si a ti te gusta una persona, vas a usar ustedes. ¿Por qué? No lo sé, quizás tú estás demostrando que esa persona es como diferente de tus amigos. Entonces, no sé ¡Hala! usted en esa Pero parte. significa cariño. Demuestra que para ti esa persona te llama la atención, algo así. Ujú. Y cuando luego ya eres novia, A veces se usa vos,
y a veces se usa el usted. Yo con mi novio uso los dos, depende del contexto. Hostia, qué chulo, flipo, me encanta, me encanta. Guau, Sí, qué sí. guay, muy Mm, interesante. sí. ¿Conoces algún estereotipo de los latinos, Cris? Eh, yo conozco los estereotipos extranjeros, ¿no? Pues gente que todavía no ha viajado a a América Latina y no sabe lo que hay. Y es que no quiero hablar de esos. El estereotipo latino que a mí me encanta y creo que es verdad es lo creativos que sois. Es impresionante porque quizás por falta de recursos, a lo mejor, tenéis una creatividad impresionante para solucionar problemas cotidianos, que a lo mejor yo pasa algo y me paralizo y digo, no sé qué hacer. Y llega una latina y dice, no pasa nada, aquí pasa siempre, pues vamos a solucionar el problema como se puede. Nosotros, países a lo mejor más burocráticos, donde todo es A, B, C, D, luego llegas allí a América Latina y es todo más resolutivo, ¿sabes? Más, pum, pum, pues no se puede, no se puede, se puede, pues se puede. Y también me encanta y lo he metido en mi vida, que he aprendido de las personas de América Latina, es como la tranquilidad, el ritmo latino, ¿sabes? Chica, ¿por qué tienes que vivir tan rápido, no? Entonces, como tranquila. Y la música. Yo en América Latina se vive mucho más la música. Y en España se vive, pero menos, o de otra manera. De otra manera. Entonces, a mí los estereotipos latinos que me gustan son la resolución de problemas, la creatividad, eh, la vida con calma, ¿sabes? Y la música. Esos son los estereotipos que me gustan. Ay, qué lindo, Cris. Eso es Es muy, verdad. muy bonito, muy bonito. Cris, ¿cómo son los acentos en España? Súper variados. Bueno, imagino que como en todos lados. No sé si El Salvador tiene diferentes acentos Sí, o sí, no. El Salvador es un país muy, muy pequeñito. En realidad le Por dicen eso. el puercarcito, pero sí, tiene acentos. Hostia, es que pensaba, digo, no sé si al ser tan pequeño tiene acentos también. Qué Sí, sí, la fuerte. gente por ejemplo, en el norte, la gente habla un poquito con la J, Ajá. igual que en Oriente, la gente habla más con la J. En la capital, la gente se la pica un poquito más y ya empieza más como Spanglish y todo eso. Tienen un español más sin acento, digámoslo así, y también que en El Salvador hubo una ley donde un presidente abolió a los indígenas. Eso fue muy triste porque ahí perdimos una gran parte de nuestro acento de indígena y muchas palabras se perdieron. Ujú. Ya, es que siempre eso es una constante en todos los países. España como colonizadora también hizo desastres con los indígenas y presidentes actuales con medidas horribles, como también pasa, por ejemplo, yo solo he vivido en Argentina, como a los indígenas del norte, en Salta y Jujuy, los estaban reprimiendo, fatal. Esa parte, la verdad que muy mal. Siempre nos cuesta entender que las minorías hay que cuidarlas y potenciarlas, ¿no? Pero Sí. bueno, volviendo al tema de los acentos en España, hay de todo. España es súper divertida para eso. Yo, por ejemplo, ahora intento no tener el acento mío para poder explicarme y para que me entiendan mejor. Pero, por ejemplo, si empezamos con el norte, espérate que si norte, sur, este y oeste, vale. En el noroeste tenemos una zona que se llama Galicia y es una zona, porque España es súper guay, España tiene 6 idiomas. Tienes el español, gallego-portugués o simplemente gallego, astur-leonés, que es de la zona de Asturias y del León, también en el norte, el euskera, que es un flipe porque es un idioma, no sé, ¿tú conoces el euskera? Lo siento. ¡Buah, chaval! El euskera es un idioma que no tiene origen latín. Es un origen totalmente desconocido. Si yo te digo, bueno, voy a decir y ahora volvemos al euskera. Tenemos el español, gallego, asturleonés, euskera.
catalán y valenciano, dicen. No se me olvida ninguno, a ver si se me olvida. Bueno, catalán y creo que ya, a lo mejor se me olvida y se me ha ido, pero bueno, catalán, valenciano, balear sería como un poco lo mismo. Y volviendo al euskera, el euskera es un idioma que es totalmente diferente. Tiene una gramática totalmente diferente, se escribe de una manera totalmente diferente. Tienen ellos también una cultura total, la gente del norte del País Vasco son vascos, o sea, son españoles también, pero tienen esa peculiaridad súper auténtica. Es que son totalmente, guau, a mí me encanta, me encanta. Me estoy leyendo además un libro ahora de euskera, súper divertido. Entonces, tenemos los acentos del norte que se mezclan con sus idiomas también. Pues el catalán habla con la L, que es más así, más L. El gallego está hablando así, a los perseveiros, es más cantadillo, a mí me encanta. La parte del centro, que mal llamada neutral o estándar, no, cada una tiene su acento. Y luego la parte del sur, que tenemos, pues yo me incluyo el acento andaluz. Los andaluces hablan así. La S del plural se eliminan y las consonantes, no se diría consonante, o sea, es consonante, desaparecen. Plural, plural. Casa, casa. Una casa, dos casas. Entonces, esa es mi variedad y me encanta. Es muy divertido el español. Definitivamente, Cris. ¿Sabes, Cris? Yo tengo una pregunta. Dale, dale. Nosotros aquí tenemos como muchos cuentos, muchos chistes, mejor dicho, sobre gallegos. Y yo me pregunto, ¿por qué escogieron a los gallegos para hacer chistes? ¿Tú sabes? Yo creo que es porque hubo una época en la, igual que en Argentina nos suelen llamar gallegos, porque salían de la zona del norte, porque tú tienes España y Portugal. Entonces, la zona desde Galicia salía mucha gente. Entonces, desde allí salían muchos gallegos. Y yo creo que se ha extendido por la cantidad de personas que salían de Galicia, que eran gallegos. No, no porque ni que sean tontos ni nada de eso. Dentro de España, nosotros ese problema, esos chistes, los tenemos con una ciudad de Huelva, un pueblo de Huelva que se llama Lepe, y también con Murcia. Yo soy de Murcia y la gente utiliza el chiste clasista para denigrar, ¿no? Para decir, para meterse y reírse de alguien simplemente por ser o de Lepe, que yo he conocido a gente de Lepe maravillosa, o gente de Murcia. Y una cosa que me gusta reivindicar, los acentos son bonitos. Tanto el acento de la persona extranjera que está aprendiendo es bonito, ¿no? Puedes mejorarlo y perfeccionarlo, pero es bonito escuchar que tú tienes ese acento porque habla de tu origen y es maravilloso. E igual con los acentos de cada zona. No por tener un acento andaluz eres menos inteligente o por tener un acento gallego o salvadoreño. Eso no. Cada persona tiene su acento y todos son maravillosos. Y no habla del nivel de inteligencia o de conocimiento, sino que habla del lugar de proveniencia, de cuál es el origen. Sí, eso es súper, súper bueno que lo menciones, es súper bonito. En mi país es muy trágico porque a mucha gente que habla con la J, la gente la discrimina o la mira de menos y dice, oye, ¿y por qué no estudiaste? ¿No fuiste a la escuela? Pero la verdad que es solo una variedad, porque en su zona así habla toda la gente. Claro, pues es que eso no tiene nada que ver. Eso es la manera en la que tú hables no expresa si conoces más o conoces menos. Y te pongo un ejemplo y si quieres con esto ya terminamos esta parte. El otro día hablaba con uno de mis mejores amigos, él es de Murcia y está viviendo en Francia. Él es médico especializado en urología y está trabajando en Francia. Y me decía, estoy un poco preocupado, creo que voy a volver a las clases de francés. Estamos hablando de una persona que, bueno, su novia es francesa, llevan muchos años juntos, habla francés perfectamente, es médico, trabaja de médico, o sea, tú tienes que tener un nivel de francés muy bueno para trabajar
de médico en Francia. Y dice, porque cada vez que hablo y me ven a mí, me miran mal diciendo, no, o sea, no solo cuando me ven no hay problema, sino cuando él empieza a hablar dicen, ya me ha tocado, como ya me ha tocado el extranjero. Y dices, entonces estoy preocupado y quiero volver a clases de francés. Digo, ojo, que si ellos tienen un problema, si el paciente tiene un problema con tu acento, el problema es del paciente, que es clasista por tu origen, pero no te desacredita ni dice que tú tienes menos conocimiento simplemente por tener acento español. O sea, que si quieres estudiar, estudia, pero que no sea por el gilipollas de turno. ¿Sabes? Sí, muy interesante. Cris, danos 3 consejos para aprender español en tu experiencia. Para aprender español, yo creo que lo mejor es encontrar la motivación, ¿no? Sí. Si en mi caso, pues si yo quiero aprender francés es porque quiero ir a Francia, quiero hacer un viaje, ¿no? Entonces, mi motivación es ponerme un objetivo, ¿no? Luego, segundo consejo, constancia, pues desde de plataformas rollo Duolingo, que está muy bien para tener la constancia. Y luego la práctica. Y esto es súper importante. Y practicar con profes. Y con nativos también. Y otro más extra, que no es para aprender, sino para hablarlo, es no tener miedo, porque como la última pregunta que me vas a hacer ahora es, los nativos también cometemos errores. No pasa absolutamente nada. Definitivamente, Cris. Sabes, es muy interesante porque todos mis estudiantes dicen siempre, tengo miedo de hablar con una persona que cometa un error, no me van a entender, se van a burlar. Los nativos deben entenderlo perfecto, hablan perfecto. Claro. No, y los miedos son situaciones que no son reales y están en nuestra cabeza. Entonces, hay que entender que un nativo, los nativos en general que van a hablar con el estudiante, en general no son profes, en general. Y si son profes, te van a ayudar, ¿vale? Entonces, los que no son profes no tienen ni idea del error gramatical que tú has cometido. Si tú vas a la frutería y quieres pedir unos plátanos o unas bananas, eh, lo que la persona quiere, la nativa quiere es que tú le compres, que le hables, preguntarte de dónde eres. No le importa si tú dices, yo soy Estados Unidos o yo estoy de Estados Unidos. Es que les da igual. Lo que quieren es hablar contigo y saber qué haces aquí, por qué has venido a mi país, qué te ha llevado por qué has venido a mi tienda, tienes novio, lo que sea, yo qué sé, o novia, me da igual. Entonces, quieren conocerte a la persona. Y es más importante, fíjate una cosa, los errores culturales son más importantes que los gramaticales. ¿Por qué? Porque un error gramatical te lo pueden perdonar, pero un error cultural a lo mejor no se perdona. Entonces, hay que poner más atención en entender la cultura que en aprender para ser estar desde y desde hace. Más importante entender la cultura. Claro, Cris, es muy, muy, muy buen consejo, la verdad. Creo que Mm. tus palabras son sabias. Y, muchísimas gracias por estar este día con nosotros. De verdad, aprendimos mucho. Espero que todos hayan aprendido un poquito de ti. Bueno, la verdad que mucho, porque has compartido mucho conocimiento, Cris. La verdad que, ¿cuánto tiempo llevas en esto de enseñar español? Pues yo empecé la primera vez en 2014. Fue la primera vez de casualidad. Yo estaba estudiando y un amigo empezó a dar clases en un centro Ocupa y dije, ¡ay, qué chulo! Yo también quiero. Y empecé ahí, me enamoré, dije, esto es lo mío y ya desde ahí fue todo fluido, fluido. Ya, y con las clases online llevo ya 4 años, va a ser ahora. Es que me Oh, wow. encanta. Es que para mí este es mi trabajo de mi vida, porque me permite viajar, me permite aprender de mis estudiantes, porque yo aprendo muchísimo, y me permite compartir y hacer un poquito mejor a las personas. Cuando yo aprendo y desaprendo mucho,
por ejemplo, sobre las culturas indígenas, yo lo comparto con mis estudiantes. Les hablo de Renata Flores, que es una cantante de Perú, o Pura Hey Soul, que son unos cantantes de Paraguay que hablan en los idiomas locales y a mis estudiantes no les interesa todo en español, les interesa aprender de la cultura hispana y eso también es cultura hispana. Y definitivamente, Cris, eres una maravillosa persona, increíble profesora. Cris, muchísimas gracias. Muchas Cuídate gracias a ti. mucho. We are Saisonte.